Cordial saludo, mi nombre es Luz Karina Cubillo San Juan, soy estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Por medio de este video les voy a compartir la tarea 3, experimentos hongos y bacterias de la materia microbiología ambiental. Introducción. Los hongos y bacterias son descomponedores que proveen a las plantas del material necesario para su alimentación y al transformar toda materia orgánica muerta en alimento. Los hongos y las bacterias cierran en la naturaleza el ciclo de la materia. Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. De forma más específica, son microorganismos unicelulares que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros y diversas formas, incluyendo estas: cocos, varas o bacilos, hélices, espirilos. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son móviles. Objetivos para esta actividad. Aprender la forma científica de describir morfología de los microorganismos del reino fungi. Al observar a simple vista con lupa el crecimiento de estos hongos filamentosos o levaduras sobre escenarios naturales como el recurso hídrico, el recurso suelo, el recurso flora, el recurso fauna y recurso aire. Reconozca los diferentes procesos metabólicos que se presentan en aguas y lodos, generalmente en las plantas de tratamiento de agua residual. La columna de Winogradsky permite conocer la diversidad de rutas bioquímicas y la colonización por parte de bacterias dependientes de las condiciones del medio. Fase experimental, simulación de medio de cultivo, hongos y bacterias. Procedimiento 1. Preparar 3 medios de cultivo casero con gelatina sin sabor. Paso 2. En el primer recipiente se pone en la parte central 2 granos de suelo, dejar en un ambiente fresco y seco, observar los cambios y el crecimiento durante 15 días. Paso 3. En el segundo recipiente, con ayuda de un gotero, colocar una gota de agua de río o charca de agua residual con ayuda de un isótopo copito, arrastrando la gota sobre la superficie de la gelatina de la siguiente forma, como lo podemos observar aquí en la imagen. Posteriormente, dejar en un lugar fresco y seco, observar los cambios de crecimiento durante un periodo de 8 días. Paso 4. Conseguir una muestra que contenga un hongo filamentoso, puede ser un pedazo de madera, cualquier otro fruto que tengan signos de estar infectados por un hongo filamentoso o moho. Posteriormente, tomará un trozo de la muestra y colocar en el tercer recipiente con gelatina de la siguiente manera en la mitad de la gelatina. Deja la muestra por el transcurso de 10 días y tomar registro observado. Como lo podemos ver, esta es la técnica con la que debemos de hacer nuestro medio de cultivo. Resultados. Aquí tenemos en el recipiente 1 2 granos de suelo. El suelo fue recogido en el barrio en el que vivo, afuera en la calle. Forma de la colonia: circular, puntiforme, irregular, superficie lisa, bordes enteros, consistencia membranosa, elevación convexa, color como verdoso. Los suelos arenosos, de hecho pues este suelo utilizado es arenoso, por ende es la explicación. Los suelos arenosos no favorecen la supervivencia, pero incrementan el movimiento de los microorganismos, por supuesto. Condiciones del propio microorganismo: producción de formas de resistencia, características de la capa externa. En condiciones óptimas, los coliformes pueden sobrevivir en el suelo muchos meses en climas aún calurosos. Recipiente 2. Agua de charca. Para este caso yo tomé agua residual del barrio en el que vivo, pues había una pocetica en la calle y de ahí pues tomé el agua residual como tal con la que hice el experimento. Resultados: forma de la colonia: puntiforme irregular, superficie rugosa, bordes enteros, consistencia cremosa, elevación convexa, color blanco. Los organismos patógenos más frecuentes en un agua residual son los pertenecientes al género Salmonella. Numerosos tipos distintos de bacterias, entre las que pueden nombrarse en las especies
Vibrio, Mycobacterium, Clostridium, Leptospira y Yersinia. Pasamos al siguiente experimento, recipiente 3. Experimento con moho, en este caso utilicé moho de madera, había pues un palo de madera que tenía moho o hongo filamentoso, tomé con un copito una parte de ese moho y lo puse en nuestro medio de cultivo. Como resultado de la colonia puntiforme, irregular, superficie rugosa, bordes enteros, consistencia cremosa, elevación elevada, color blanco y marrón, esto es representado por innumerable cantidad de organismos entre los cuales se encuentran hongos patógenos que deterioran los principales componentes estructurales de la madera, como la celulosa, semicelulosa. Entre esos organismos se pueden mencionar Agaricomycetes, causantes de la pudrición y dan el color marrón. Serpula lacrimans, Conifora puteana, causantes de la pudrición y color blanco. Como lo podemos observar, eso es lo que vemos aquí en el registro fotográfico, color blanco, que es el hongo filamentoso, y la parte de color marrón. Columna de Kinograsky. Materiales. Frasco de mayonesa, en este caso pues lo utilicé de vidrio. Lodo negro, en este caso proveniente del caño del barrio en el que vivo. No sé exactamente el nombre del caño porque pues es como drenajes como tal, más no es un nacimiento. Papel periódico picado, materia orgánica, hojas secas de árboles, bolsa plástica transparente y puntilla de acero. Entonces vamos a explicar brevemente el procedimiento. Tenemos el frasco de vidrio, papel periódico y las hojas secas finamente picadas. Papel periódico, hojas secas, el recipiente de vidrio. Este es el cañito del que tomé la muestra como tal. Este es el lodo que tomé y este es el agua que tomé. Entonces, el lodo lo que hice fue mezclarlo con las hojas secas y el papel periódico finamente picados, estos dos materiales, y por último agregué el agua como tal al recipiente. Bueno, aquí tenemos nuestra columna de Kinograsky, en la cual podemos observar que se divide en 3 zonas o fases. La primera zona anaerobia es donde encontramos el lodo, zona microaerofila, que es donde encontramos el agua, y zona aerobia, que es donde encontramos el oxígeno como tal o el espacio libre del recipiente. Duración de la columna, 4 semanas. Este fue el resultado como tal, en el cual podemos observar claramente que se me generan algas y que se me genera, aquí también tenemos una coloración verdosa con unas pequeñas burbujas en las cuales vamos a dar respuesta a las preguntas para poder saber la composición de la columna de Kinograsky. ¿Por qué se forman manchas negras en el lodo? Entonces, es debido a la reacción química del ácido sulfídrico liberado por las bacterias con el hierro del suelo. Según la cantidad de hierro, las manchas negras se forman en la columna. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Es porque las bacterias de azufre crecen y son llamadas pendientes de azufre. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? La fase anaerobia de la columna, en el fondo de la columna de la celulosa y el azufre, estimulan el crecimiento de las bacterias específicas, algunas del género Clostridium, degradan la celulosa liberando la glucosa, que es una fuente de carbono como una fuente de energía por medio de la fermentación,
y se crea un ambiente anóxico. A lo largo de la columna se establece un gradiente de oxígeno donde el fondo es anaerobio. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? La superficie. ¿Cuál es la fase microaerofila de la columna? Es el punto donde el microorganismo requiere niveles de oxígeno inferiores a los que se encuentran en la atmósfera de la Tierra para lograr dentro de la columna. Esta fase se encuentra debajo de la zona aeróbica. Perdón. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas? Es debido a la activa elevación metabólica sulfarreductora de estas bacterias que tienen la capacidad de activar el sulfato y reducir el sulfato a la capacidad de hidrógeno o ácido sulfídrico. Se caracteriza por su olor a huevo podrido y color negro en los sedimentos. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento que le permite extender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? Me permite entender cómo los microorganismos pueden sobrevivir en diferentes medios, así como la capacidad de los microorganismos realizar procesos de plantas y algas microscópicas que incorporan dióxido de carbono a compuestos orgánicos y cómo estos microorganismos pueden incorporar gas a materia viva utilizando conductores de electrones distintos a las moléculas de agua, como es el caso del sulfuro. El sulfuro de hidrógeno sin la participación de la clorofila. Todas las relaciones del ciclo del azufre se aprovechan para el tratamiento de aguas residuales, lodos, incluso cultivos donde los suelos muy alcalinos se les añade azufre de tal manera que las bacterias puedan bajar el pH mediante la oxidación de azufre. Mediante esta técnica se generan menos cantidad de lodos, se evita el uso de productos químicos y el uso de energía. Muchísimas gracias. Aquí tenemos pues ya para finalizar el registro fotográfico, la columna de Quinobraski y los medios de cultivo de los hongos y bacterias. En este caso utilizamos, pues vuelvo y lo menciono, el suelo, agua residual y el moho de madera. Gracias.